Más de 1000 hectáreas de minas campanas altas de la comarca de la Serranía. Hoy, el conjunto del sector cerámico es el 34% más productivo que antes de la crisis. Somos la comarca más pobre, pueblos que se vacían, escuelas que se cierran. Las buenas noticias para la cerámica siempre son buenas noticias, magníficas noticias para la sociedad valenciana. Vivimos en un entorno totalmente deforestado y degradado medioambientalmente, y eso es lo que motivó el ponernos a andar y a intentar minimizar y denunciar todos estos abusos. Lo que pasa es que, claro, en esta comarca nosotros no estamos en contra de la actividad minera, sino de una actividad minera que sea respetuosa con la naturaleza. Con lo cual esto nos deja un paisaje lunar, nos deja unos acuíferos totalmente esquilmados y reventados, kilómetros y kilómetros de ramblas y barrancos colmatados, y muchos de estos huecos han sido aprovechados como vertedero de manera oficial, como es el caso de La Salá en Pedralba, o como vertederos clandestinos, como se han denunciado en la mina de la Fuente del Madroño en Higueruelas o en la mina de los Pascualillos en término de calles. Es un gran territorio y además está muy despoblado. El hecho de que tenga que haber, por la sociedad en la que vivimos, proyectos como vertederos o minas, es mucho más fácil colar este tipo de proyectos porque va a haber mucha menos presión social en contra. Esta serranía está llena de naturaleza, de agua y de población rural, con lo cual creo que es un lugar que yo tengo el privilegio de vivir y de custodiar. Entiendo custodiar aquello que tú quieres y que crees que vale la pena, ¿no? Vale la pena proteger y cuidar el agua, el aire, la tierra y la población que compartes y convives. Otro de los graves impactos es el polvo en suspensión. No hay que obviar que el sílice es el causante de la silicosis, la enfermedad potencial de los trabajadores de la minería. Nos sorprendimos que el dueño de la mina nos cortó el paso poniendo varias toneladas de arcillas en pasta, barro, en ese mismo punto donde hoy está cerrado gracias a la connivencia del ayuntamiento. Efectivamente, los ayuntamientos tienen digamos, competencias, por una parte urbanísticas y por otra parte de autorizar actividades. Tienen capacidad de dar licencia ambiental a las explotaciones mineras. En resumen, tienen la última palabra. Por ello también han de velar porque las cosas se hagan de acuerdo con toda la legislación y de acuerdo a buenas prácticas, ¿no? Porque además son la instancia más próxima a la población. Nosotros tenemos un plan desde el principio de la legislatura que es la posición en la que tanto Izquierda Unida, a la que pertenezco, como creo que el Partido Socialista, que es el otro partido del gobierno, tenemos, no es cerrar las minas, sino es legalizar lo que se pueda. Ha habido un recurso de una mina, porque es una mina que no tiene licencia, se le dio la orden de cierre y recurrió, luego también Consellería le dio la orden de cierre y está en un contencioso administrativo. Cuando llegamos al ayuntamiento, el problema que vemos es que no están dentro de la ley. Hay una denuncia de un grupo de aquí de Villar y lo primero que hacemos es tratar de solucionar y... ¿El grupo es Ecologistas en Acción? El grupo que puso la denuncia sí fue Ecologistas en Acción. Tenemos los papeles en la que nos cuenta del año 94 una cronología. En el año 94, por ejemplo, la mina Mercedes solicita al ayuntamiento la licencia de actividad el 16 del 5 del 94. El 27 del 10 hay un informe del técnico municipal favorable. Pero el año pasado sí que creo que, no estoy equivocado, hubo un técnico del ayuntamiento o no sé si por encargo de Secretaría de Medio Ambiente, que hizo un informe, una especie de auditoría de la situación actual, en ese momento actual de las minas.
Creo que te refieres al técnico que teníamos de medio ambiente. Bueno, sí, que ya no está, que se fue. Sí, él hizo, si no recuerdo mal, si eso es a lo que te refieres, él estaba antes que nosotros y él recogió toda la información, todos los expedientes de todas las minas y, digamos, hizo un planillo con todo lo que faltaba. Pues no, yo creo que no sé, es lo que nos hicieron llegar, no sé si es esto, ¿no? Creo. Aquí está la mina, están todas, ¿no? La mina Vicentica. Sí, es esto. Sí. Es esto, ¿no? Sí, tú lo ves, mina tal. Lo certificas, ¿no? Sí, si no recuerdo mal, es esto. Sí, a ver, mina tal, fecha del 52. ¿Lo ves? Mira, esa mina que de orden de cierre es de 1952. 2003 hace esto. 2004 hace lo otro. Tal, informe, falta informe. Devolución de documentación. Pero sí, lo hizo el técnico que ahora mismo no está. El técnico, vamos, tú tenías constancia. Sí, sí, tú esto lo viste, ¿no? Sí, sí, sí. Otro tema, claro, al no tener licencias municipales, ¿de qué manera el ayuntamiento recauda de la actividad de estas minas? Ahí está la madre del cordero. Nosotros, el único dinero que se recauda son 7.000 euros de una mina por un concepto, cuando llegamos estaba así, era de ocupación de caminos públicos. Una mina, pues eso, en su momento necesitaba o lo hizo. Se comió un camino, o 2 o 3, los que fueran, creo que eran 7.000 metros cuadrados, y de esos 7.000 metros cuadrados, pues todos los años pagaba 7.000 euros. Las otras minas, como tal, no están pagando al ayuntamiento nada. En el control de la actividad minera han de estar implicadas todas las administraciones. Han de dejar esa posición de comodidad en la que a veces se instalan y hacer que la actividad, como cualquier otra actividad, se realice de la mejor manera posible, ¿vale? Y minimizar los impactos ambientales y sobre la salud pública al máximo. Y en eso deben de estar todas las administraciones, todas las instancias de la administración. La declaración de impacto ambiental. Hay otras cosas más, no tiene licencia de actividad municipal, y otra que no sé si competiría también a vuestra consellería, que es que no tiene autorización de emisiones a la atmósfera. Vamos a ver, las cuestiones de calidad ambiental y de evaluación ambiental competen a la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente. Medio ambiente, o sea, lo que es agricultura y medio ambiente, no seamos conocedores del... Hay, como yo le llamo, flojera, ¿no? Una flojera que me llama mucho la atención, ¿no? Pasamos de la ignorancia y el autoritarismo a una especie de flojera. Sí, pero bueno, ya veremos y tal. No se toman decisiones, no se toman las decisiones que se deben de tener en un medio ambiente que en definitiva es la vida. Pero la vida aquí es dinero, no es el aire, la tierra, el agua, las relaciones humanas. Cuando estaba de concejal de Medio Ambiente y comenzó a tensarse más la situación, pues sí que es verdad que he sufrido en mi coche pues la rotura de la luna, de la puerta de la gasolina, los espejos retrovisores. No puedo asegurar al 100% que haya sido debido al clima tenso que hay por la minería, pero sí que es verdad que coincidió en el tiempo con la primera jornada de la minería mientras yo estuve en el ayuntamiento. Se me ha denunciado, se me ha aplicado la ley Mordaza, que yo increpo de manera desafiante a la autoridad acusando de que las minas están al están al servicio del sector. Y bueno, es lo que nos encontramos. Tanto que vienes aquí con cámaras a grabar, si tienes huevos vienes aquí un día tú solo a hablar con nosotros. Porque solo que sabe venir con gente con camarita diciendo el mono aquí. Si tienes huevos vienes a hablar con nosotros aquí tú solo. Porque hasta ahora solo que sabe venir con gente de esta, con cámaras aquí a grabar y a hacer el moniato. Tú, si tienes huevos, vienes aquí a hablar con nosotros. Ven tú solo. Tú, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Y para qué vienes ¿Y tú qué haces aquí? Que no tienes nada que hablar con nosotros y tú te metiste el otro día a grabarnos. Que me da igual que sea público, que yo te digo que vengas tú solo a hablar con nosotros, no con gente con cámara. Que eso es lo que sabes que venir con cámara. Que no te estoy diciendo que vengas con que sea camino público, que vengas a hablar con nosotros cara a cara. Y tiene huevos, no con la gente esta con cámaras. O sea, ¿lo tienes claro o qué? No tiene huevos. No tiene huevos a venir. No tiene huevos. Aquí solo que sabe venir con esta gente, con camaritas y aquí salir. Limpio como un guante, no tiene huevos a venir a hablar con nosotros. Esta tarde te espero aquí después de comer. Pues bien, todo este escenario
Lo que dibuja es una acoso y persecución contra las personas activistas que solo exigimos que se aplique la legislación medioambiental en materia. Es una actitud así chulesca, muy prepotente y desde luego la parte de minera pues en plan mafia. Y es que el subsuelo de toda la comarca, no solamente del Villar o Higueruela, Solayesa, Andilla, donde están radicadas actualmente las minas, son susceptibles de mina. O sea, toda la comarca tiene una facies que se llama precisamente Facies Villar del Arzobispo, que viene desde Riodeva en Teruel, en el Bajo Aragón, y que recorre absolutamente toda la comarca y que es sílice, arcilla y caolines. Toda la producción cerámica, desde los iberos, fenicios, romanos, musulmanes, visigodos, y hasta época medieval y actual, se han valido de los materiales, de la materia prima que se tenía con solo rascar en el suelo, ¿no? Por decirlo así. Todas les cultures han passat per aquí i totes han utilitzat les arcilles i tal. Per la muntanya aquesta hi havia un jaciment i pocs després un veí va dir que ell anava a denunciar unes obres que es feien a l'agost. Jo vaig pujar per veure-ho i vaig veure que sí, que estava un camí que havien fet afectant el jaciment i de fet vaig veure que en un lloc hi havia un conjunt d'enterraments, havien retirat tota la capa on estaven les urnes amb restes humanes, trencades la major part d'elles, i estaven ja a punt de volar perquè havien fet totes les perforacions, tota la xarxa de perforacions amb una quadrícula, i algunes d'elles fins i tot estaven ja començant a ficar cables per volar. És a dir, que jo vaig veure aquella desfeta a finals de l'agost, jo crec que 2 dies o 3 dies abans de la voladura, i de seguida vaig de fer un informe que vaig entregar a Patrimoni perquè aturessin, o com a mínim vinguessin aquí per veure el que s'estava fent. L'administració no em va respondre mai. Concretament, a nivell de gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic, s'encarreguem de tot. I quan ens referim de tot és que qualsevol actuació que afecti al patrimoni arqueològic o paleontològic del nostre territori necessita una autorització. I aquesta autorització és a dir, es signa des de la Direcció General. I al mateix temps també la llei marca no solament tot el procediment a seguir des del punt de vista de tramitació administrativa, sinó també té un apartat destinat al procediment sancionador, per a que quan no se complixen aquests procediments, evidentment tinguem una maniobra, una capacitat de maniobra per a sancionar a la gent, a les societats, a les empreses, als ajuntaments que no complixen en aquesta tasca. Des del punt de vista de no complir o de fer una actuació o una obra en un lloc on hi ha jaciment arqueològic i que no tingui autorització prèvia seria una infracció greu, i en cas d'una actuació en un lloc que té jaciment arqueològic, que té autorització arqueològica però que no s'han complert les condicionants que s'han posat en l'autorització, seria molt greu. Si no s'ha fet res de tot això, és a dir, si no s'ha parat l'activitat i l'activitat ha continuat i no s'ha fet cas omís a la paralització, evidentment estem parlant d'un delicte contra el patrimoni i és susceptible de ser sancionat. Nuestra intención también era no ir tanto a por los mineros de aquí, que al final son el penúltimo eslabón, el último somos nosotros, sino a las grandes industrias de Castellón, de Honda y de toda esa zona, que al final son los que mueven los millones y los que exportan y los que tienen la proyección, que son ellos los que tendrían que asumir el coste.
son los malos de la película, son los mafiosos que les dicen y todo, y aquellos son los que se reúnen con el presidente de la Generalitat, se reúnen con los grandes empresarios, se reúnen con quien sea y exportan a todos los países con más glamour y todo, y no se nota, no se ve esta parte. Yo creo que hace falta un poco de valentía, hace falta buscar alternativas que no sean del pasado. Yo creo que lo que es necesario es que, ya que nos exigen que los ciudadanos cumplamos la ley, que los empresarios y los que más tienen también tienen que dar ejemplo y cumplir igual que nosotros. Yo, sinceramente, he tirado la toalla. Lo digo aquí con la boca bien abierta, porque ni Dios te hace puto caso, te amenazan de muerte, hemos tenido juicios que los han ganado ellos. Entonces, bueno, si te sale una máquina excavadora a atacarte en una jornada que estás de medio ambiente ya, y eso no es considerado por el juez o la jueza pertinente como que es una agresión y una amenaza, pues ¿qué quieres que te diga? A mí lo que me molesta sobre todo del pueblo es que todos somos muy ecologistas, todos queremos salvar el mundo, todos estamos muy preocupados con que Bolsonaro va a destruir la Amazonia, pero una vez te tocan a ti el bolsillo, pues no lo ven. Es decir, yo quiero salvar el mundo, pero primero mi puesto de trabajo, a ver si puedo respirar dinero. El momento en el que alguien me demuestre que puede respirar billetes, yo estaré a favor de esto. Mientras no, pues voy a tratar de hacer todo lo posible para que el aire que respiramos sea lo más puro posible y el mejor. Yo tengo aquí mis hijos y lo que quiero es que estén lo mejor posible.